Avui serà un dia d'emocions. Semblava que no existíem, oi? Que no teníem dret ni a respirar ni a parlar. I que a més havia estat així sempre. Després de 24 anys, per què canviar-ho? Fins al 8 d'octubre del 2017. Exacte. I el 2012 vaig tenir aquest somni, us ho dic de veritat, de que algun dia estaríem al carrer. Estábamos en un momento de locura y era necesario apelar a ese sentido común tan propio del carácter catalán, ¿no? Voy a hacer lo que sea necesario para que esto sea, con mi pequeña contribución, a un éxito aún mayor. Por primera vez se hizo visible la Cataluña silenciada. Nos encontramos miles de jóvenes que daba igual si eras de un partido político, de otro, si te gustaba la política, si no, ahí solamente importaba España. Tenia la necessitat de dir, prou, no estem sols i anem-hi. Era necessari. Pero cuando llegué y vi que las 8 o 10 banderas que había en aquel momento eran españolas, sentí como un orgullo que ya empezábamos. Aquella noche nos juntemos 800 personas, gritando ¡Viva España y Visca Cataluña! Y cuando me sentí cerca de las millones de personas que había en las aceras, aplaudiendo y exigiendo libertad y libertad y libertad frente a la opresión que significa el independentismo, me sentí profundamente satisfecho, francamente, muy satisfecho. Y luego eso, el 8 de octubre, que fue pues, un chute de libertad que recibimos todos en las calles de Barcelona. Jo crec que el més important d'aquesta manifestació del 8 d'octubre va ser que va constituir un símbol molt potent de que hi havia un altre punt de vista que s'havia de respectar. El 8 de octubre, gracias a todos vosotros, conseguimos romper el relato nacionalista para siempre. El prestigio de la sociedad civil catalana a nivel europeo es brutal y eso es gracias a todos nosotros. Gracias a todos vosotros.